saludamos a esta hora con nuestro tercer invitado que nos acompaña vía telemática también. Se trata de Juan Carlos Díaz Granados, empresario y exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo está, señor Granados? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. A la medianoche de ayer, el gobierno anunció que el país afrontará apagones nocturnos de 8 horas diarias desde el próximo lunes 23 de septiembre hasta el jueves 26. Esto dice ante uno de los peores estiajes que atraviesa el país en los últimos 61 años, es lo que ha dicho ayer el gobierno nacional. En los días pasados se hablaba la posibilidad de que el sector empresarial aporte con su propia generación y a cambio de ello iba a recibir una compensación. Esta vez los apagones afortunadamente han sido anticipados, al menos con una semana. ¿En qué medida esto va a afectar al sector empresarial? ¿Cómo se están organizando para poder llevar a cabo sus actividades comerciales pese a esos racionamientos eléctricos de 8 horas diarias? Porque entendemos que hay empresas, hay industrias que trabajan 24 horas y obviamente les va esto a perjudicar al ciudadano común y corriente, no se diga sector comercial. Buenos días, bienvenido. Les saludamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Lo primero, determinar que esto demuestra que tenemos un desafío de fondo. ¿Por qué conversamos sobre un desafío de fondo? Porque implica que los apagones van a continuar en el tiempo, que el sistema establecido en la Constitución, mediante el cual los sectores estratégicos, por ejemplo, la energía, las minas, el petróleo, tienen que seguir siendo manejados por el Estado, ha demostrado a través de las diversas empresas públicas que no nos está sirviendo. Petroecuador no tiene balances auditados, el sector energético sigue viviendo estos inconvenientes por falta de mantenimiento, por negligencia en unos casos y en otros por corrupción. Así es que como el sistema no está funcionando, tal vez la solución de fondo que los ecuatorianos tenemos que empezar a poner sobre la mesa es encontrar un nuevo sistema que permita que sea más fácil para la inversión poder venir al Ecuador o invertir capitales nacionales o una mezcla de ambas cosas para poder generar energía eléctrica que es tan fundamental para el desarrollo de las familias ecuatorianas y también del sector empresarial, porque al final todos nos sentimos afectados como consecuencia de estos cortes de energía. Estos cortes de energía hacen que la predicción de crecimiento del Banco Central para el Ecuador vaya a disminuir. Además de eso, se interrumpen actividades como por ejemplo el comercio electrónico, como usted bien mencionaba, también aquellas empresas que funcionan las 24 horas del día, y en general la vida de los ecuatorianos. El sector empresarial siempre grato de poder aportar, pero recordemos pues que la minoría de las empresas, digamos el 3%, pues tendrá generadores que le permitan seguir funcionando sus operaciones y algunos de ese sector también le van a decir, mire, voy a aportar con muchísimo gusto, pero también mis generadores están diseñados solamente para casos de cortes y que las máquinas no paren, pero no para periodos tan extensos. Y aquí hay una oportunidad cuando hablamos del cambio de sistema, de facilitar, por ejemplo, la autogeneración, que no haya limitación para la autogeneración, de tal manera que aquellos negocios o aquellas personas que puedan autogenerar puedan hacerlo y contribuyan de esa manera al déficit de energía. Lo mismo también un momento para pensar que todas nuestras plantas hidroeléctricas construidas por el sector público se encuentran en el lado oriental de la cordillera. Entonces, cuando hay estiaje, nos vemos mucho más afectados cuando deberíamos dividir el riesgo para que estén en la cordillera oriental y occidental y además de eso impulsar la energía solar. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días. Hace algunos días atrás, desde la Cámara de Comercio de Guayaquil se había emitido un comunicado en donde señalaban sus preocupaciones. Por un lado, por las millonarias pérdidas que sufre el país, pérdidas económicas que sufre el país cada vez que hay apagones, ¿no? Y señalaban que
los apagones imprevistos tienen como resultados impactos incalculables. Cada hora sin suministro eléctrico le cuesta al país aproximadamente 12 millones de dólares. Durante los apagones registrados a principios de año, las pérdidas superaron los 1.440 millones de dólares. Si esta situación se repite, representará un nuevo y significativo impacto para la ya debilitada economía nacional. Primero quisiera preguntarle si es que los apagones que anunció el gobierno ayer a la medianoche para la próxima semana a ustedes les socializaron, les comunicaron, tenían algún conocimiento de que esto iba a suceder, por un lado, y por otro, al ser estos apagones en estas horas de la noche y madrugada, ¿van a tener el mismo nivel de impacto? Yo me imagino que en el sector comercial, bares, restaurantes, hoteles, probablemente y sí, va a haber un fuerte impacto, pero tal vez el gobierno lo que va a decir es, bueno, al ser horas de la noche, capaz el impacto es menor, no va a ser tan grande como señalaban las cámaras. Esas dos preguntas, ¿no? Saber si es que se les anticipó esto y cuál sería el impacto de esta semana complicada que vamos a tener en unos días en Ecuador. Sí, el impacto obviamente va a ser menor en horas de la noche, pero también cuando se conversa de cortes de energía, que esto es muy importante, no acostumbrarnos a sobrevivir con estos cortes de energía, es decir, la ciudadanía tiene que exigir que las empresas públicas y las instituciones y los ministerios encargados de esto de aquí eviten estas situaciones o por lo menos trabajen más eficientemente en este sentido. Pero pensemos también en el comercio internacional. El comercio internacional circula las 24 horas del día, necesita seguridad ciudadana las 24 horas del día y necesita energía las 24 horas del día. Por eso es que estoy conversando de situaciones de fondo en el que tenemos que cambiar el modelo. Por ejemplo, la ley que se promulgó en enero de este año, que fue la ley de No más No más apagones. Ley apagones. Orgánica de Competitividad Energética, el 11 de enero del 2024, era la posibilidad de solucionar esto de alguna manera, pero no se aprovechó esa oportunidad y de hecho le costó el cargo a la ministra de Energía en ese momento, porque se seguía manteniendo esta estructura de un monopolio público que dificultaba la inversión, o por lo menos, por ejemplo, se promovía la inversión en el sector energético a través de empresas mixtas, y cuando uno le dice a esas empresas mixtas, mira, en el sector del policentro hay deficiencia de generación de energía y se podría mejorar la subestación que hay ahí en ese sector de Guayaquil o en el sector del Puerto Santana que tiene un crecimiento y que todavía no están construidos todos los edificios ahí, y la vía a la costa de Guayaquil, que es otro polo de desarrollo y que hay constantes construcciones, deberían tener subestaciones en cada uno de esos sectores, pero el sector privado, que sí tiene los recursos, dice, yo ya estoy dispuesto para invertir, pero el sector público le dice, mire, yo no tengo los recursos. Entonces todo se limita a eso, y es por eso que tenemos que empezar a ver un sistema en el cual sea más eficiente la posibilidad de inversión, porque capitales en el mundo para invertir existen muchísimos y están listos para invertir, pero en el Ecuador es complicado invertir, especialmente en este sector, por lo que le digo, a través de las empresas mixtas, pero después también por un régimen de calificaciones súper complicado y de permisos que se renuevan cada X número de años, que si uno es inversionista y dice, bueno, pues yo voy a invertir X cantidad de millones de dólares y resulta que en 5 años voy a tener que ir con rodilleras a pedir que me lo renueven. Entonces eso no tiene mucho sentido en un país que está necesitando energía eléctrica para producir y crecer y que las familias ecuatorianas prosperen. Así es que eso tenemos que empezarlo a trabajar. Más allá de que si se invierte en energía eléctrica significa también nuevos empleos. 7 de cada 10 ecuatorianos en este momento no tienen empleo adecuado. Si viene inversión extranjera para satisfacer esta demanda de energía que no podemos satisfacer con el modelo de monopolio público,
quiere decir que se van a crear nuevas fuentes de trabajo y que hay más familias que van a estar beneficiadas. Señor Granado, usted mencionaba que apenas un 3% del sector empresarial tiene forma de autoabastecerse de energía o de tal vez de aportar incluso con su energía. ¿Qué pasa con el resto? ¿Y tienen un cálculo estimado de lo que va a representar en pérdidas este periodo de racionamientos de 4 días de 8 horas diarias para el sector empresarial? ¿Tienen un aproximado de lo que les va esto a representar por un lado? Por otro, ya se reunieron con el ministro de Energía, ya llegaron a un acuerdo para ver cómo ustedes van a aportar como sector empresarial o como sector privado en la generación y cuál va a ser la compensación que a cambio van a recibir. Sí, el del 100% de las empresas, el 3% son las más grandes. El otro 97% son empresas familiares, que son empresas pequeñas, medianas, o pequeñas o medianas empresas. Entonces, no todas esas empresas, ese 97% tiene capacidad para generar. Además, cuando hay un momento en el cual las ventas vienen estando desaceleradas de una forma progresiva, es decir, tenemos menos recursos para invertir, entonces estos cortes significan menos ventas y además de eso tendríamos que invertir en generadores. Y si bien es cierto, estos cortes se van a producir por la noche, de todas maneras, la cadena logística para poder abastecer a los negocios para que funcionen al día siguiente, también se mueve a lo largo de la noche y a lo largo de todo el día. Entonces, no es un asunto sencillo de manejar. El sector empresarial ha sido informado como el resto de la ciudadanía sobre estos cortes. Entendemos que esto genera cierta anticipación para la preparación de este manejo de esta situación y eso está bien. Lo que se está conversando con el gobierno es el tema de que haya la posibilidad de abastecerse del diésel suficiente y si es posible con precios preferenciales de tal manera que los generadores puedan funcionar esos ahorros que se harían serían en la planilla de cada uno de los negocios que puedan autogenerar energía. Entonces aquí tenemos varios puntos. La posibilidad de eliminar la limitación para autogenerar, que hace un tiempo estaba más baja, ha subido, pero desde mi punto de vista no comprendo por qué por qué sigue habiendo una limitación si lo que necesitamos es energía. Entonces deberíamos terminar con ese techo para que se pueda autogenerar y de esa manera todos salgamos beneficiados. Me digo todos porque no solamente es el negocio, sino que esa energía va a ir a otro lado que se requiere. Lo mismo también trabajar en este tema de las subestaciones para poder solucionar problemas que ya se vienen. Es decir, estoy conversando temas a futuro. Es decir, tenemos energía limitada, tenemos que solucionar eso de ahí. Tal vez las subestaciones con capital privado para que esto pueda funcionar es una oportunidad de mejora. Y adicionalmente también que sea más fácil invertir en el Ecuador para poder poner negocios de generación de energía de tal manera que se pueda suplir este déficit. Pero hay empresas que, por ejemplo, vienen y le dicen a uno, mire, el alumbrado que usted tiene no es tan eficiente, yo le pongo alumbrado LED, me hace un fideicomiso, no le cobro nada por esto de aquí, por este alumbrado público LED que le voy a poner, y con el fideicomiso usted me paga a mí a lo largo del tiempo. Bueno, todas esas gestiones, por ejemplo, son complicadas de hacer a lo largo de los gobiernos, no digo solamente en este gobierno. Entonces, sí destrabar desde la parte de la ingeniería jurídica para que todo esto se pueda dar y resolvamos lo más pronto posible esta situación que no solamente perjudica a los negocios y al crecimiento económico del Ecuador, sino a la prosperidad de las vidas de los ecuatorianos, porque además estamos perdiendo oportunidades para crear nuevas fuentes de trabajo mientras fomentamos la satisfacción de las necesidades energéticas del país. Brevísimo, Juan Carlos, su opinión con respecto porque además esta medida de los apagones no viene sola, ¿no? Viene acompañada de otro tipo de restricciones que tienen que ver con respecto de la movilidad.
y tiene que ver con el toque de queda. La ministra de Seguridad del Interior, a propósito de los graves problemas de inseguridad que vivimos, que podrían agravarse con apagones nacionales durante estos días, ha dicho, nos vamos de toque de queda. Eso complica todavía más la situación de los negocios. Así es. Ojalá que los toques de queda sean ya con la estructura que teníamos determinada, que venía desde la época de la Pandemia. pandemia, en el cual se podía circular con los vehículos de comercio internacional y entonces no se limitaba el comercio exterior. Me refiero tanto para las importaciones y exportaciones, que significan, es decir, exportaciones para producir fuera, pero además importaciones para abastecernos de lo que no tenemos suficiente. Y todo eso se hace a lo largo de las 24 horas del día. Entonces, es importante que esos vehículos circulen, es importante que los pasajeros de los aeropuertos también puedan circular, que aquellos personas relacionadas con la cadena logística también puedan circular, porque un país trabaja 24 horas, es decir, no es solamente que el producto está listo a las 8 de la mañana para que los consumidores podamos comprarlo, sino que eso tiene atrás un trabajo importante que viene siendo realizado a lo largo del día anterior. Muy bien. No me dijo la cifra aproximada de cuánto van a resultar en pérdidas para el sector empresarial, si ya tienen un estimado, Juan Carlos. El estimado es el que se había mencionado, son 12 millones por hora, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es multiplicar por el número de horas que se han ampliado en este momento los apagones programados, y esperemos que se puedan implementar todas estas sugerencias y Ujú. oportunidades de mejora a la brevedad posible, no con la intención de criticar destructivamente, sino constructivamente, para Ujú. construir un mejor país para todos. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos, por participar de este diálogo. Muy gentil.